Archivos del abismo. El arte de ganar sin luchar. La ley del mínimo esfuerzo. Imagina que estás en medio de un río. El agua es fría, rápida y poderosa. Tu instinto, alimentado por años de cultura del hacer, de lograr y de luchar, te dice que para llegar a donde quieres, debes nadar con todas tus fuerzas contra la corriente. Te agotas, tus músculos arden, tus pulmones suplican aire, y, sin embargo, a pesar de todo ese dolor que tú llamas productividad, apenas te has movido 1 metro. Ahora, imagina a un maestro. Él no lucha, no golpea el agua, simplemente ajusta su cuerpo, flota y, con un movimiento mínimo de su mano, permite que la fuerza del río lo empuje exactamente hacia donde necesita ir. ¿Quién de los dos ha sido más eficaz? ¿El que terminó exhausto sin avanzar, o el que llegó a la meta sin sudar? Bienvenido al Wu-Wei. Vivimos en la era de la hiperestimulación. Nos han vendido una mentira peligrosa, que nuestro valor como seres humanos es directamente proporcional al nivel de estrés que podemos soportar. Si no estás cansado, no estás trabajando lo suficiente. Si no estás sufriendo, no eres ambicioso. Pero miremos a la naturaleza. ¿Acaso el bosque se esfuerza por crecer? ¿Acaso el sol intenta brillar? ¿Acaso la flor lucha para abrir sus pétalos? Todo en el universo ocurre con una eficiencia aterradora y silenciosa. La naturaleza no tiene prisa. Y sin embargo, todo se logra. El Wu-Wei, un concepto nacido hace más de 2,500 años, en el corazón de China, a través de la figura de Lao Tzu, no es una invitación a la pereza, no es el camino del vago. Es el camino del sabio, es la maestría de la no acción, o mejor dicho, de la acción sin esfuerzo. Para entender el Wu-Wei, debemos desaprender la palabra esfuerzo. En Occidente, esfuerzo implica fricción, es la mente peleando contra la realidad. El Wu-Wei, por el contrario, es alineación. Es el carpintero, cuyo cuchillo sigue la veta natural de la madera, por lo que nunca pierde el filo. Es el atleta que entra en la zona y siente que el tiempo se detiene, donde el cuerpo se mueve solo, sin que el pensamiento intervenga. Es el líder que no necesita gritar para ser obedecido, porque su sola presencia es congruente con el orden de las cosas. Antes de avanzar a la historia de Lao Tzu, quiero que hagas algo ahora mismo. Mientras escuchas esto, escanea tu cuerpo. Anota tus hombros. ¿Están elevados? Bájalos. Nota tu mandíbula. ¿Están tus dientes apretados? Suéltalos. Tu respiración. ¿Estás reteniendo el aire mientras intentas entender este video? Exhala. Esa pequeña tensión que acabas de soltar es lo que has estado haciendo con toda tu vida. Has estado apretando los dientes ante el destino. El Wu-Wei empieza aquí, en el reconocimiento de que puedes soltar la tensión y el mundo no se va a derrumbar. Al contrario, finalmente empezará a girar a tu favor. Para entender el Wu-Wei, debemos conocer al hombre que lo puso en palabras. Aunque él mismo advirtió que las palabras nunca serían suficientes. Viajemos a la China del siglo VI a.C., no era el país ordenado que imaginamos hoy. Era la época de los reinos combatientes, sangre, traición, ambición desmedida, y una lucha constante por el poder. En medio de este ruido vivía Lao Tzu. Su nombre significa literalmente viejo maestro. Trabajaba como guardián de los archivos imperiales de la dinastía Zhou. Tenía acceso a toda la sabiduría del pasado, a todos los registros de guerras y estrategias, y que aprendió de todo eso, que mientras más leyes se crean, más ladrones aparecen, y mientras más fuerza usa un gobierno, más resistencia genera. Lao Tzu vio que la humanidad estaba enferma de hacer demasiado, harto de la corrupción política y de la rigidez social. Decidió abandonar la civilización, se montó en un buey de agua, y se dirigió hacia el oeste, hacia las montañas de Angu. Cuenta la leyenda que, al llegar a la frontera,
Un guardia llamado Jin Shi reconoció la sabiduría del anciano. Le dijo: Maestro, vas a retirarte del mundo, pero por favor, antes de irte, escribe tus enseñanzas para nosotros. Lao Tzu se detuvo. En unos pocos días, escribió 81 poemas cortos, que hoy conocemos como el Tao Te Ching. No es un libro de mandamientos. Es un mapa de la realidad. Su primera frase es una advertencia. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. ¿Qué es el Tao? Imagina una fuerza invisible que mueve las galaxias, que hace que el corazón lata y que las estaciones cambien. Es la vía, el orden natural del universo. El Wu Wei es simplemente aprender a bailar al ritmo de esa fuerza, en lugar de intentar dirigir la orquesta. Para visualizar el Wu Wei, desarrollaremos 3 metáforas visuales potentes. 1. El agua, el poder de la debilidad. Nada en el mundo es tan suave y débil como el agua, y sin embargo, nada es mejor para vencer lo que es duro y fuerte. El agua no golpea la roca, la rodea. Con el tiempo, la roca desaparece, pero el agua permanece. El Wu Wei es ser agua, adaptarse a la forma del recipiente, las circunstancias, sin perder la esencia. 2. Del árbol besas. El junco, en una tormenta, el roble rígido, se resiste al viento, se mantiene firme hasta que, finalmente, su tronco se quiebra. El junco, por el contrario, se dobla hasta el suelo, deja que el viento pase sobre él. Cuando la tormenta termina, el junco se levanta ileso. La rigidez es la compañera de la muerte. La flexibilidad es la compañera de la vida. 3. Del carro y el espacio vacío. Lao Tse Tao dice que un carro tiene 30 radios unidos a un eje. Pero es el vacío del eje lo que permite que el carro se mueva. Moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interior lo que la hace útil. El Wu Wei nos enseña que el no da ser el vacío, el silencio, la pausa, es lo que da sentido y utilidad a todo lo que hacemos. Durante las próximas 24 horas, practica la respuesta del agua. Si alguien te contradice, te critica o intenta iniciar una discusión, no choques contra ellos. No intentes convencerlos, simplemente di: es una perspectiva interesante, lo pensaré. Observa cómo la energía de la otra persona se disuelve al no encontrar una pared contra la cual golpear. Estás ganando la paz sin luchar la batalla. Estás practicando la flexibilidad del junco. ¿Qué sucede realmente dentro de la cabeza de un maestro del Wu Wei? La ciencia moderna ha encontrado un término para lo que Lao Tzu describió hace milenios: el estado de flow-flujo. Cuando estás en la zona, el tiempo parece alterarse. Tu sentido del yo desaparece. No hay una voz interna diciendo lo estás haciendo bien o cuidado, vas a fallar. Esa voz pertenece a la corteza prefrontal dorsolateral, el centro de mando ejecutivo y crítico del cerebro. En el Wu Wei, esta parte del cerebro es silencia. A esto se le llama hipofrontalidad transitoria. El Wu Wei es el arte de permitir que los ganglios basales, el centro de la maestría y los hábitos automáticos, tomen el control, mientras el consciente se retira. Es la diferencia entre un pianista que piensa en cada nota y uno que se convierte en música. Existe una ley psicológica que pocos conocen, la ley del esfuerzo invertido de Aldous Huxley. Dice que cuanto más intentamos hacer algo con la mente consciente, menos éxito tenemos. Si intentas dormir con todas tus fuerzas, te quedas despierto. Si intentas recordar un nombre presionando tu memoria, el nombre se escapa. Solo cuando sueltas la intención, el sueño llega y el nombre aparece. El Wu Wei es la aplicación sistémica de esta ley. Lao Tzu decía: el hombre superior no hace nada, y sin embargo nada queda sin hacer. Esto significa que él no impone su voluntad egoica sobre el proceso. Él permite que el proceso se complete a través de él. Para que el video sea valioso, exploramos el sistema nervioso autónomo. El modo lucha o huida simpático es donde vive el esfuerzo moderno. Cortisol, adrenalina,
Visión de Trinal. Aquí no hay Wu-Wei, solo desgaste. El modo de reposo y conexión parasimpático. Aquí es donde florece la creatividad. El practicante de Wu-Wei vive en un estado de alerta relajada. No es una desconexión total. Es estar como un gato frente a una ratonera. El cuerpo que está completamente suelto. Pero la tensión es absoluta. Si el ratón sale, el gato actúa sin pensar. Esa es la acción pura. Aquí abandonamos los laboratorios y volvemos a las parábolas chinas, que son las que realmente llenan este conocimiento de color y profundidad. Esta es quizá la historia más famosa sobre el Wu-Wei. El rey envió a su carnicero, Din, despiezar un buey. El movimiento del carnicero era una danza. El sonido de la carne separándose del hueso era música. El rey, asombrado, le preguntó cómo podía alcanzar tal perfección. Din dejó su cuchillo y respondió: lo que yo sigo es el Tao, que va más allá de la técnica. Al principio, veía al buey entero. Después de 3 años, ya no veía al buey, veía sus articulaciones. Ahora, no miro con mis ojos, sino con mi espíritu. Sigo las aberturas naturales. No golpeo los ligamentos, ni los huesos. Un buen carnicero cambia su cuchillo cada año porque corta. Un mal carnicero lo cambia cada mes porque golpea. Yo he tenido este cuchillo por 19 años. He despiezado miles de bueyes, y el filo está tan agudo como el primer día. El Wu-Wei es encontrar las aberturas naturales en los problemas de la vida. Si estás golpeando un hueso, un problema que no cede, no golpees más fuerte. Busca el espacio vacío entre las articulaciones. Confucio, el eterno rival filosófico de la flexibilidad, representante de las reglas y la estructura, estaba caminando cerca de una cascada masiva, donde el agua caía con tal fuerza que ni los peces podían sobrevivir. De repente, vio a un hombre anciano siendo arrastrado por el remolino. Confucio corrió a salvarlo, pensando que el hombre se estaba ahogando, pero unos momentos después, el anciano salió caminando tranquilamente a la orilla, cantando. Confucio, perplejo, le preguntó: ¿qué técnica usas para sobrevivir a tal caos? El anciano respondió: no tengo técnica, simplemente entro con el remolino y salgo con el remolino. Sigo el camino del agua y no trato de imponer el mío, por eso el agua no me daña. A menudo confundimos el liderazgo con el control. Imaginamos al líder como alguien que grita órdenes desde la cima de una colina. Alguien que impone su voluntad sobre el mundo a base de fuerza y carisma. Pero la sabiduría del Ta nos ofrece una visión radicalmente distinta. Lao Tse Tao decía que del mejor de los líderes, cuando su tarea está cumplida y su trabajo ha terminado, el pueblo dirá: nosotros mismos lo hicimos. Este es el liderazgo del Wu-Wei. Es la capacidad de influir en el entorno sin dejar huellas, de organizar sin oprimir. Piensa en el sol. El sol no intenta calentar la tierra. No se esfuerza por hacer que las plantas crezcan. Su mera presencia, su existencia alineada con su naturaleza, crea el espacio para que la vida florezca. Un líder que practica el no de esfuerzo, no gasta su energía en microgestionar el universo. En su lugar, se enfoca en eliminar los obstáculos para que el orden natural emerja por sí solo. Si nos movemos al terreno de la estrategia militar, encontramos una conexión directa con Sun Tzu y el arte de la guerra. La victoria suprema, nos dice Sun Tzu, es aquella que se logra sin disparar una sola flecha. Ganar sin luchar no es una metáfora poética. Es la culminación de la eficiencia. El estratega que sigue el Wu-Wei no busca el choque de fuerzas. Busca el desequilibrio del oponente. Observa la dirección del viento, la inclinación del terreno y el estado mental del enemigo. No fuerza la victoria. Espera a que la victoria se presente como el único resultado posible de las circunstancias. En el liderazgo personal, esto significa dejar de pelear contra tu propia naturaleza. Pasamos décadas intentando corregir defectos que son, en realidad, características neutrales. Intentamos forzarnos a ser extrovertidos
cuando nuestra fuerza reside en la observación silenciosa. Intentamos ser calculadores, cuando nuestro genio es intuitivo. El líder, Wu-Wei dentro de ti sabe que no hay nada que arreglar. Solo, hay que encontrar el contexto donde tus rasgos naturales fluyan sin fricción. La victoria no es transformarte en alguien más. Es dejar de luchar contra quien ya eres. ¿Cuántas veces hemos asfixiado aquello que más amamos, por el simple deseo de retenerlo? El amor es, quizás, el campo donde más pecamos de exceso de esfuerzo. Intentamos controlar los sentimientos del otro. Demandamos garantías de futuro. Construimos muros de expectativas, y nos sorprendemos cuando el amor, como un pájaro asustado, vuela lejos de nuestras manos apretadas. El Wu-Wei en el amor es la práctica de la mano abierta. Si intentas atrapar agua con el puño cerrado, la pierdes. Pero si mantienes la mano abierta y relajada, el agua permanece en tu palma. Amar desde el no de esfuerzo no significa indiferencia. Significa amar sin poseer, cuidar sin controlar y acompañar sin invadir. Es entender que cada ser humano tiene su propio Tao, su propio ritmo de crecimiento, que no puedes ni debes acelerar. Cuando dejas de intentar que una relación sea algo específico, permites que la relación se convierta en lo que es. La fricción en las parejas suele nacer de la imagen mental que tenemos de cómo debería ser el otro. Gastamos una energía inmensa intentando esculpir a nuestra pareja para que encaje en el molde de nuestros deseos. Eso es lucha, eso es resistencia. El Wu-Wei nos invita a soltar el cincel. Al dejar de luchar por el control, creamos un espacio de libertad donde el afecto puede respirar. Incluso en el conflicto, el Wu-Wei es nuestra mayor herramienta. En lugar de responder a la ira con más ira, lo que solo sirve para alimentar el fuego. El practicante de la no-acción absorbe el golpe, como una almohada que recibe un puñetazo. No devuelve el impacto, simplemente lo desactiva. Al no ofrecer una superficie rígida contra la cual chocar, el conflicto pierde su razón de ser. El silencio no es derrota, es la forma más elevada de poder, porque no necesita validación externa. En última instancia, el Wu-Wei nos enseña que la mayor fuerza de atracción no es la persecución, sino la radiación. No persigas a las personas, no persigas el amor. Conviértete en un centro de paz, en alguien que fluye con su propia vida. Y verás cómo, de manera natural, lo que es afín a tu espíritu empezará a gravitar hacia ti. Es la ley de la armonía. Lo que se resiste, persiste. Lo que se suelta, encuentra su camino de regreso. A menudo, nuestra mente occidental se obsesiona con la materia. Nos fijamos en las paredes de una casa, en los radios de una rueda, en las palabras de un libro. Pero la OTZ1 nos invita a mirar lo que suele pasar desapercibido, el espacio que hay entre esas cosas. Él nos dice que es el vacío lo que hace que la habitación sea habitable. Es el vacío en el centro de la rueda lo que permite que el carro avance. Si aplicamos esto a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo y a nuestra creatividad, descubrimos una verdad que puede resultar incómoda para nuestro ego. Nuestras mejores ideas no nacen del esfuerzo bruto de pensar, sino del espacio vacío que dejamos entre pensamiento y pensamiento. Seguramente lo has experimentado. Has pasado horas frente a una pantalla o un problema, forzando a tu cerebro a encontrar una solución, apretando los engranajes de tu mente hasta que chirrían. No sale nada. Te sientes bloqueado, agotado, frustrado. Y luego, decides rendirte. Te levantas. Vas a dar un paseo. Te das una ducha, o simplemente miras por la ventana, sin un propósito fijo. Y de repente, como un rayo en un cielo despejado, la solución aparece. ¿De dónde vino? No vino del esfuerzo, vino del vacío. Al dejar de hacer, permitiste que el Tao de la situación se revelara. Al soltar el control consciente, permitiste que las conexiones neuronales, que ya estaban ahí, pero que estaban siendo asfixiadas por tu tensión, finalmente se encontraran. El Wu-Wei en la creatividad es aprender a confiar en que el
proceso tiene su propio peso y su propia inercia. Practicar el Wu-Wei en tu carrera o en tu arte no significa que no debas practicar tus escalas o estudiar tu oficio. El carnicero Ding, del que hablamos antes, pasó años aprendiendo la anatomía del buey. El Wu-Wei no es una excusa para la mediocridad o la falta de preparación. Al contrario, es la culminación de la maestría. Primero aprendes la regla tan bien que se convierte en parte de tu sistema nervioso. Y luego, tienes el valor de olvidarla. Tienes el valor de no hacer para que la maestría actúe a través de ti. Es como el agua que llena un estanque. El agua no intenta ser plana. Simplemente, al no luchar contra la gravedad, alcanza un nivel de calma perfecta que refleja todo lo que la rodea. Cuando tu mente deja de agitarse con la ansiedad del tengo que lograrlo, se vuelve como ese estanque. Se vuelve capaz de reflejar la realidad tal cual es, permitiéndote ver caminos y soluciones que antes estaban ocultos bajo las ondas de tu propio esfuerzo. Por eso, la mayor productividad no viene de añadir más tareas a tu agenda, sino de quitar las resistencias de tu mente. El exceso de intención es como intentar ver el fondo de un lago, removiendo el agua con un palo. Solo conseguirás enturbiarlo más. Si te detienes, si permites que el lodo se asiente por sí solo, el fondo se hará visible, sin que tengas que mover un solo dedo. Esta es la verdadera ley del mínimo esfuerzo. No es trabajar menos, es eliminar lo innecesario. Es dejar de empujar puertas que se abren hacia adentro. Es reconocer que, muchas veces, la acción más poderosa que puedes tomar es, simplemente, no interferir con el orden natural de las cosas. Pensamos que ser una buena persona es una cuestión de voluntad. Imaginamos que la moralidad es una lucha constante contra nuestros impulsos más bajos. Una especie de vigilancia interna donde nuestra mente debe castigar y corregir nuestras acciones para encajar en un código de conducta. Pero, desde la perspectiva del Wu-Wei, si tienes que esforzarte para ser bueno, esa bondad es, en cierta medida, artificial. Lao Tzu decía que la virtud superior no se reconoce como virtud, y por eso es virtud. Esto suena paradójico, pero es profundamente liberador. Significa que el nivel más alto de ética no es aquel que sigue las reglas por miedo o por obligación, sino aquel que actúa de forma correcta porque es lo más natural. Como el fuego que calienta o la lluvia que moja. Imagina a un padre que rescata a su hijo de un peligro. No se detiene a pensar, debería ser un buen padre ahora. ¿Qué dicen las leyes sobre esto? Simplemente actúa. Esa acción es pura. Es inmediata. Es Wu-Wei. No hay fricción entre el deseo y el deber. Cuando estamos en armonía con el Tao, nuestra relación con los demás se vuelve así de fluida. El problema es que hemos creado una sociedad basada en la resistencia. Nos resistimos a los demás. Competimos por recursos. Levantamos defensas emocionales. Todo ese esfuerzo por protegernos o por destacar es lo que genera el conflicto. El practicante del Wu-Wei entiende que no necesita luchar por un lugar en el mundo, porque ya tiene uno. Al dejar de intentar ser más que los demás, paradójicamente, te vuelves mucho más útil para ellos. Esto nos lleva al concepto de la bondad del agua. El agua beneficia a todos los seres sin distinción. Lo más importante, no compite. El agua busca los lugares más bajos. Los lugares que los hombres desprecian. En esa humildad reside su fuerza invencible. Ser una persona Wu-Wei significa dejar de intentar impresionar. Dejar de intentar tener siempre la razón y dejar de intentar controlar las opiniones ajenas. Cuando dejas de gastar energía en esas batallas inútiles, esa misma energía se transforma naturalmente en compasión y presencia. No se trata de ser un santo en un pedestal. Se trata de ser un ser humano auténtico. Una persona auténtica no necesita esforzarse por ser honesta, porque no tiene una imagen falsa que proteger. No necesita esforzarse por ser generosa, porque entiende que ella misma es parte de un flujo mayor, y que retener es, en última instancia, bloquear su propia vitalidad.
La ética del Wu Wei es la ética de la transparencia, cuando tu interior está en calma y tu ego no está en guerra con la realidad. Tus acciones son como un cristal limpio. La luz del Tao pasa a través de ti sin distorsiones. Ya no haces el bien porque debas, sino porque has comprendido que el bienestar del otro no es distinto al tuyo. Has dejado de ser un soldado de la moral para convertirte en un canal de la armonía. Esta es la forma más elevada de ganar sin luchar. Cuando tu presencia es tan pacífica y tan genuina que los conflictos a tu alrededor simplemente se desvanecen. No ganaste la discusión. Hiciste que la discusión fuera innecesaria. No venciste al enemigo. Lo transformaste al no ofrecerle un adversario. Esa es la verdadera maestría de la vida. Existe una imagen en el taoísmo que harizun la perfección del ser humano. Pu, el bloque de madera sin tallar. Imagina un tronco de madera en su estado natural. No tiene forma de silla, ni de mesa, ni de estatua. Para el ojo común, es algo inacabado, algo que necesita ser trabajado para tener valor, pero para el sabio, el bloque de madera es perfecto precisamente porque contiene en sí mismo todas las formas posibles. En el momento en que lo tallas, para convertirlo en una mesa, ha perdido su potencial de ser cualquier otra cosa. Nosotros somos ese bloque. Desde que nacemos, la sociedad, la cultura y nuestros propios miedos han empezado a tallarnos. Nos han dicho que debemos ser alguien, que debemos tener una carrera definida, una personalidad marcada, un conjunto de opiniones inamovibles. Hemos gastado una energía descomunal en esculpir nuestra propia imagen, en pulir las esquinas de nuestro carácter para encajar en moldes ajenos. Y en ese proceso de hacernos a nosotros mismos, hemos perdido la fluidez del Wu Wei. El Wu Wei es el arte de volver a ser el bloque sin tallar. No se trata de volvernos ignorantes o infantiles, sino de recuperar esa simplicidad original que nos permite reaccionar a la vida sin prejuicios. Cuando dejas de intentar ser especial, recuperas la capacidad de serlo todo. Piénsalo de esta manera, porque un niño pequeño parece tener una energía inagotable, porque no tiene fricción interna. Un niño no se juzga mientras juega. No está pensando en si su juego es productivo o si los demás niños lo aprueban. Simplemente fluye. Su acción es total. Nosotros, en cambio, estamos divididos. Una parte de nosotros actúa, mientras la otra nos observa, nos critica y nos dice que deberíamos esforzarnos más. Esa división es la que nos agota. La simplicidad no es falta de inteligencia, es la culminación de la misma. Como decía un antiguo proverbio, para ganar conocimiento, añade algo cada día. Para ganar sabiduría, quita algo cada día. El camino del Wu Wei es un camino de resta. Restamos la necesidad de impresionar. Restamos el deseo de control. Restamos las complicaciones innecesarias que nuestra mente crea para sentirse importante. Al final, lo que queda es la acción pura. Cuando un problema se presenta, ya no lo ves a través del filtro de tus traumas o de tus ambiciones. Lo ves tal como es. Y porque lo ves tal como es, la respuesta se de forma espontánea. Es la diferencia de un laberinto mental y una línea recta. La vida es inherentemente simple, pero insistimos en hacerla complicada. Creemos que las soluciones profundas deben ser complejas, que los grandes logros deben nacer del sufrimiento, pero el Tao nos enseña que lo más grande nace de lo más pequeño, y lo más complejo se resuelve desde lo más simple. Si puedes mantenerte en tu centro, en ese estado de bloque sin tallar, el mundo no podrá moverte, pero tú podrás moverte con el mundo. Vivir con simplicidad es dejar de luchar contra la realidad para intentar que se parezca a tus deseos. Es como el invierno. El invierno no intenta ser primavera. Acepta el frío. Acepta la desnudez de los árboles. Acepta el silencio. Y precisamente porque no lucha contra su naturaleza, el invierno cumple su función perfectamente.
permitiendo que la vida se renueve bajo la nieve. Si el invierno intentara hacer otra cosa, solo causaría caos. Tu poder reside en ser exactamente lo que la situación requiere de ti, ni más, ni menos. Existe una forma de violencia que practicamos todos los días y que rara vez reconocemos como tal: la violencia contra el tiempo. Vivimos en una cultura que ha santificado la velocidad y ha demonizado la espera. Creemos que si algo no está sucediendo ahora, es porque no estamos haciendo lo suficiente. Forzamos los procesos, presionamos a las personas y nos estresamos ante los retrasos, sin darnos cuenta de que, al intentar acelerar el ritmo de la vida, estamos destruyendo su armonía natural. El Wu Wei nos enseña que la paciencia no es una espera pasiva. Es una forma de acción altamente sofisticada. Es la capacidad de reconocer el momento oportuno. El Kairos. Lao Tzu nos hace una pregunta que desarma nuestra ansiedad. ¿Tienes la paciencia de esperar a que tu lodo se asiente y el agua se aclare? Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. Imagina que intentas ayudar a una planta a crecer tirando de sus hojas hacia arriba. Lo único que lograrás es arrancarla de raíz. La planta tiene su propio Tao, su propio reloj biológico que tú no puedes comandar. El jardinero que practica el Wu Wei no hace crecer a la planta. Él prepara el suelo, asegura el agua, elimina las malas hierbas, y luego tiene la sabiduría de quitarse de en medio. Entiende que el crecimiento es un milagro que ocurre en el silencio y la espera. En nuestra vida, la mayoría de nuestros errores no nacen de la falta de esfuerzo, sino de actuar en el momento equivocado. Actuamos por miedo, por impulso o por la presión social de hacer algo, pero una acción realizada antes de tiempo es una acción desperdiciada. El guerrero que desenvaina su espada antes de que el enemigo muestre su debilidad ya ha perdido la batalla. El inversor que vende por pánico antes de que el ciclo se complete pierde su capital. El Wu Wei es aprender a leer las corrientes del tiempo. Es entender que hay un tiempo para avanzar y un tiempo para retirarse. Un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Cuando estamos en sintonía con el Tao, dejamos de luchar contra el reloj. Ya no vemos la espera como un obstáculo, sino como una gestación. La paciencia se convierte en una reserva de energía, mientras el mundo corre de un lado a otro, agotando sus fuerzas en movimientos frenéticos e inútiles. El practicante de la no-acción permanece en calma, acumulando poder, esperando el instante en que un mínimo movimiento produzca el máximo resultado. Esta es la verdadera eficiencia. Esperar a que la fruta esté madura, para que caiga por su propio peso en tu mano. No necesitas trepar el árbol. No necesitas sacudir las ramas. Solo necesitas estar allí, presente y despierto, cuando la gravedad y el tiempo hagan su trabajo. La resistencia al tiempo es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Nos resistimos al envejecimiento. Nos resistimos a la duración de los procesos de duelo. Nos resistimos al tiempo, que tarda una herida en sanar o un negocio en prosperar. Pero el tiempo no es nuestro enemigo. Es el medio en el que el Tao se despliega. Al aceptar el ritmo natural de las cosas, eliminamos la fricción de nuestra mente. La paz no llega cuando finalmente obtenemos lo que queremos, sino cuando dejamos de pelear con el momento en que debe llegar. Cuando dejas de empujar la vida empieza a llevarte, y descubres, con asombro, que las cosas llegan con una precisión y una belleza que tu esfuerzo jamás habría podido diseñar. El Wu Wei es, en última instancia, una confianza profunda en que el universo no necesita que tú lo empujes para que siga girando. Existe una angustia silenciosa que nos acompaña a todos, el miedo a perder lo que tenemos. Nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestras relaciones, a nuestra juventud y a nuestras identidades como si fueran rocas sólidas en medio de un océano. Pero el Tao nos enseña que nada en el universo es estático. Todo está en un estado de flujo constante. El día se convierte en noche, el verano en otoño, y la vida, inevitablemente,
camina hacia su transformación. La resistencia al cambio es la raíz de la mayor parte de nuestro agotamiento. Gastamos una energía vital inmensa, intentando detenerlo inevitable, reparando muros que el tiempo está destinado a derribar. El practicante del Wu Wei, sin embargo, no intenta detener la corriente. Aprende a navegar en ella. Entiende que el cambio no es un enemigo que viene a destruirnos, sino el mecanismo de renovación del universo. Imagina las estaciones. Si el árbol se resistiera a soltar sus hojas en otoño, gastaría una energía que necesita para sobrevivir al invierno. Finalmente, moriría al dejar caer las hojas. El árbol no está perdiendo. Está practicando el Wu Wei. Se está despojando de lo que ya no le sirve para conservar su esencia. A veces, en nuestra vida, el no hacer significa simplemente dejar que las cosas se vayan. Dejar que un proyecto que ya no funciona muera. Dejar que una relación que ha cumplido su ciclo se transforme. Dejar que una versión de nosotros mismos, que ya no es auténtica, se desvanezca. Aceptar el cambio no es una actitud de derrota o de fatalismo. Es una forma de inteligencia estratégica. Cuando dejas de luchar contra los hechos consumados, liberas toda esa energía que antes usabas en la queja o en la negación, y esa energía, ahora libre, es la que te permite adaptarte a la nueva realidad. Es lo que el taoísmo llama la eficacia del vacío. Si tu mano está llena agarrando el pasado, no tienes espacio para recibir el presente. Solo cuando sueltas, tu mano queda disponible a lo que la vida quiere ofrecerte ahora. Lao Tzu decía, el que se aferra a su trabajo, no verá su obra perdurar. Esto significa que si intentamos congelar un momento de éxito o una etapa de nuestra vida, impedimos que lo siguiente nazca. El Wu Wei nos invita a vivir con una agudeza relajada. Observamos los signos del cambio antes de que se conviertan en crisis. Como el navegante que nota el cambio en el viento, mucho antes de que llegue la tormenta. El sabio ajusta sus velas sin drama, sin esfuerzo excesivo. No pelea contra el viento. Usa la fuerza del viento para cambiar de dirección. Esta aceptación profunda se extiende incluso a lo que llamamos fracaso. Desde la perspectiva del flujo, el fracaso no es un callejón sin salida, sino un cambio de marea. A veces, el universo bloquea un camino, no para castigarnos, sino para obligarnos a encontrar una ruta más fluida, una que esté más alineada con nuestro Tao. Si golpeas una pared una y otra vez, estás en el camino del esfuerzo ciego. Si das un paso atrás, observas y fluyes hacia donde el camino está abierto. Estás en el camino del Wu Wei. Aprender a fluir con la impermanencia es aprender a morir y renacer en cada momento. Es dejar de ser una estatua rígida para convertirse en un río. Una estatua puede ser hermosa, pero el tiempo terminará por agrietarla. El río, en cambio, nunca se rompe. Se adapta a cualquier obstáculo, rodea las montañas y, sin perder nunca su naturaleza, siempre encuentra el camino de regreso al mar. Vivir así es la máxima expresión de ganar sin luchar. Ganas porque no hay nada que el mundo pueda quitarte que no estés dispuesto a transformar. Ganas porque tu paz no depende de que las cosas se queden quietas, sino de tu capacidad para moverte con ellas. Existe una razón por la cual el agua es el símbolo supremo del Wu Wei. El agua no tiene una imagen de sí misma que proteger. No le importa parecer poderosa, ni le preocupa ser humilde. Simplemente es. En cambio, nosotros, los seres humanos, dedicamos una cantidad agotadora de energía a sostener algo que llamamos mi identidad o mi importancia personal. El ego es la mayor fuente de fricción en nuestra vida. Es el ego el que se siente ofendido cuando alguien nos critica, el que se siente ansioso cuando no recibe el reconocimiento que cree merecer, y el que nos obliga a esforzarnos por demostrar que somos mejores, más inteligentes o más exitosos que los demás. Toda esa lucha no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ver con la protección de un espejismo. Lao Tzu decía, el que se pone de puntillas
no puede mantenerse firme. El que se apresura, no puede ir lejos. El que intenta brillar, no es iluminado. Cuando intentas forzar una imagen de ti mismo, estás creando resistencia. Estás gastando una energía que podrías usar para la acción pura, simplemente en mantener las apariencias. Es como intentar correr un maratón mientras llevas un espejo frente a ti para ver cómo luces mientras corres. No solo te agotas más rápido, sino que no puedes ver el camino. El Wu-Wei nos invita a practicar la obscuridad luminosa. Esto no significa esconderse o ser mediocre, sino actuar sin la necesidad de que el ego se alimente del resultado. Cuando realizas una tarea, por la tarea en sí, y no por lo que esa tarea dirá de ti, entras en un estado de libertad absoluta. Ya no tienes miedo al fracaso, porque el fracaso no puede herir a alguien que no está tratando de sostener un pedestal. Fíjate en cómo cambian tus interacciones cuando sueltas la necesidad de tener razón. Discutir para ganar es una de las formas más comunes de esfuerzo inútil. Gastas saliva, elevas tu ritmo cardíaco y generas resentimiento en el otro. Al final, aunque tus argumentos sean lógicamente superiores, no has ganado nada real, solo has inflado tu ego a costa de la armonía. El sabio del Wu-Wei prefiere ser efectivo que tener la razón. Prefiere el silencio que comunica paz a la palabra que busca dominio. Este desapego de la importancia personal nos permite ser extremadamente flexibles. Como no estamos atados a una sola definición de quiénes somos, podemos adaptarnos a cualquier circunstancia. Si la vida nos pide ser líderes, lideramos sin arrogancia. Si nos pide seguir, seguimos sin resentimiento. Si nos pide empezar de cero, lo hacemos sin la vergüenza de haber caído. Al no ser alguien en particular, tenemos el poder de ser lo que la situación necesite que seamos. La verdadera maestría consiste en volverse invisible, no en el sentido físico, sino en que tus acciones sean tan fluidas y naturales que no dejen rastro de esfuerzo egoico. Un gran artista es aquel que desaparece en su obra. Ya no ves al pintor, solo ves la pintura. Un gran atleta es aquel que se convierte en el movimiento. Ya no ves al hombre esforzándose, ves la perfección de la física en acción. Al soltar la importancia personal, dejas de luchar contra el mundo porque dejas de percibir al mundo como una amenaza a tu identidad. El mundo ya no es un juez al que hay que convencer, sino un campo de juego en el que fluyes. En ese vacío de ego es donde reside el poder más grande, porque ya no hay nada que pueda ser golpeado, nada que pueda ser insultado, y nada que pueda ser derribado. Eres como el espacio. Puedes dejar que los rayos pasen a través de ti, y seguirás siendo inmenso, silencioso y invulnerable. Existe un instinto humano casi y universal, el deseo de saber qué va a pasar después. Queremos garantías, queremos planes de 5 años, seguros de vida, mapas detallados y promesas de que nuestro esfuerzo dará un fruto específico. Esta necesidad de certidumbre es, en realidad, una de las formas más sutiles de lucha. Es la mente intentando domar el futuro antes de que éste ocurra. Pero el futuro, por definición, es el reino de lo que no ha nacido. Y tratar de controlarlo es como intentar atrapar el viento con una red. El Wu-Wei nos enseña que la verdadera seguridad no viene de saber qué va a pasar, sino de confiar en nuestra capacidad de fluir con lo que sea que pase. En el taoísmo, esto se asemeja a la actitud del navegante. El navegante no sabe exactamente cómo soplará el viento mañana, ni puede controlar la altura de las olas. Su paz no proviene de tener un mar en calma, sino de su maestría con las velas. Él sabe que, sople de donde sople el viento, sabrá usarlo para seguir avanzando. La ansiedad es el resultado de vivir en un futuro que aún no existe. Es el esfuerzo de la mente por resolver problemas que todavía no han ocurrido. Cuando practicamos el Wu-Wei, traemos esa energía dispersa de vuelta al presente. Lao Tzu nos recordaba que si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás deprimido, vives en el pasado. Pero si estás en paz, vives en el presente. Vivir en la incertidumbre sin miedo es la máxima
expresión de la no resistencia. Es aceptar que la vida es un misterio que debe ser vivido, no un problema que debe ser resuelto. Cuando dejas de exigirle al mañana que se ajuste a tus planes, descubres que el presente tiene una riqueza que antes ignorabas. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de posibilidad. Si nada es seguro, todo es posible. Fíjate en cómo cambia tu enfoque cuando dejas de luchar por la certidumbre. Ya no te paralizas ante la duda, porque entiendes que la duda es simplemente el estado natural de la mente ante lo desconocido. En lugar de forzar una decisión apresurada para aliviar tu incomodidad, permites que la situación madure. Esperas, observas, y en ese espacio de observación silenciosa, la respuesta correcta suele emerger con una claridad que ninguna lógica forzada podría haber dictado. Confiar en la incertidumbre es confiar en el Tao. Es creer que la misma inteligencia que hace que las galaxias giren y que las células se regeneren también está operando en tu vida. No necesitas saber el destino final para disfrutar del viaje. Como el agua que baja de la montaña, no sabe que va hacia el mar, pero confía en la pendiente. Confía en la gravedad y confía en su propia fluidez. Al final, siempre llega. Esta confianza no es ingenua. Es la confianza del experto que ha dejado de luchar contra la realidad. Cuando dejas de resistirte a lo desconocido, el miedo se transforma en curiosidad. Empiezas a ver la vida no como una serie de peligros que evitar, sino como una corriente de eventos que explorar. Te vuelves invulnerable, porque ya no hay nada que pueda decepcionarte. Has soltado el guión que escribiste para tu vida y has empezado a improvisar con la música del universo. Y es ahí, en esa improvisación, sin esfuerzo, donde ocurre la verdadera magia. Hemos caído en una trampa colectiva, la trampa del movimiento perpetuo. Hemos llegado a creer que estar ocupado es sinónimo de ser útil, y que si no estamos agotados, al final del día, es porque no hemos dado lo suficiente. Pero la naturaleza nos muestra una verdad diferente. El exceso de esfuerzo no es una señal de eficiencia, es una señal de fricción. En ingeniería, la fricción es energía desperdiciada en forma de calor. En la vida humana, esa fricción es el estrés, y el calor es el agotamiento. El Wu-Wei en el trabajo no se trata de no hacer nada, sino de no hacer nada que sea innecesario. Es la búsqueda de la economía de la acción. Imagina a un arquero maestro. No tensa el arco con todo su cuerpo. Solo usa los músculos necesarios. Sus ojos están relajados. Su respiración es profunda. Si pusiera un esfuerzo excesivo, sus músculos temblarían y la flecha perdería su rumbo. El maestro logra la máxima potencia a través de la máxima relajación. En nuestra vida profesional, el no de esfuerzo significa aprender a trabajar con la inercia, no contra ella. Significa identificar cuáles son las pocas acciones que realmente mueven la aguja y dejar de lado el ruido que solo sirve para alimentar nuestra ansiedad de sentirnos ocupados. La mayoría de nosotros pasamos el 80% de nuestro tiempo luchando contra resistencias que nosotros mismos hemos creado. Perfeccionismo, multitarea y la necesidad de responder a cada estímulo externo de forma inmediata. Cuando aplicas el Wu-Wei a tus proyectos, dejas de empujar y empiezas a canalizar. En lugar de forzar una idea que no quieren hacer, la dejas incubar. En lugar de pelear con un equipo o un cliente, intentando imponer tu voluntad, buscas el punto de acuerdo natural donde los intereses de todos fluyen en la misma dirección. Es lo que el Tao llama la victoria fácil. No es fácil porque carezca de valor, sino porque se logra siguiendo el camino de menor resistencia. Esta forma de trabajar requiere un valor inmenso. El valor de estar quietos. En una sociedad que premia la respuesta rápida, decidir no actuar hasta que el camino sea claro parece una negligencia. Sin embargo, es la base de la gran estrategia. El que corre sin dirección se cansa antes de llegar a la meta. El que espera bajo la sombra hasta que el camino se ilumina llega con sus fuerzas intactas. Hacer menos no es pereza,
cuando ese menos es exactamente lo que se necesita. Una sola palabra dicha en el momento justo es más poderosa que 1000 discursos gritados al viento. Un solo ajuste en un proceso de negocio puede valer más que 1000 horas de trabajo manual. El UI nos devuelve la capacidad de discernir entre la actividad y el logro. Nos enseña que la verdadera productividad no se mide por cuántas cosas hemos hecho, sino por cuánta armonía hemos conservado mientras las hacíamos. Al final, trabajar desde el UI es trabajar desde la abundancia, no desde la carencia. No trabajas porque te falta algo y necesitas conseguirlo a toda costa. Trabajas porque eres un canal de expresión de la vida, y cuando el trabajo fluye desde ese lugar, deja de ser una carga para convertirse en una danza. Ya no terminas el día sintiéndote vacío y drenado, sino lleno y vibrante. Porque no has usado tu propia energía limitada para empujar el mundo, sino que has permitido que la energía del Tao fluya a través de ti para transformarlo. Existe una palabra en el taoísmo que resume el estado ideal de todas las cosas. Siran, traducida literalmente, significa así por sí mismo, de forma más sencilla. Naturalidad. Lo Siran es aquello que ocurre sin que nadie lo fuerce a ocurrir. El agua es húmeda por Siran. El fuego es caliente por Siran. El problema de los seres humanos es que hemos pasado siglos intentando ser todo menos naturales. Hemos construido una civilización basada en lo artificial, no solo en nuestras ciudades, sino en nuestras almas. El Wu-Wei es, en esencia, el camino de regreso a nuestra propia naturalidad. Pero, ¿qué significa ser natural? Un mundo que nos exige constantemente ser artificiales. Significa dejar de actuar basándonos en deberías externos y empezar a actuar desde nuestro centro interno. Casi todo el estrés que experimentas proviene de la distancia que hay entre quién eres realmente y quién intentas parecer ante el mundo. Esa brecha es una zona de guerra, un espacio de fricción constante que devora tu energía. Observa un animal salvaje. Un tigre no se pregunta si está siendo lo suficientemente tigre. No se siente culpable por dormir cuando tiene sueño, ni se siente orgulloso cuando caza. Simplemente vive en total congruencia con su naturaleza. Su acción es una con su ser. Nosotros, en cambio, estamos fracturados. Pensamos una cosa, sentimos otra, y hacemos una tercera. Esa falta de integridad es la que hace que la vida se sienta como una lucha, cuesta arriba. Cuando practicas el Wu-Wei, empiezas a cerrar esa brecha. Empiezas a confiar en tu propia naturaleza interna. Lo que Lao Tse Tao llamaba el Teo la virtud intrínseca, no es una virtud moral impuesta desde fuera, sino la excelencia propia de cada ser. Así como la excelencia de una semilla de manzano es convertirse en manzano y no en otra cosa. Tu excelencia es florecer en tu propia forma única. Volver a la naturaleza no significa necesariamente irse a vivir al bosque. Significa dejar de ser un bosque artificial en la ciudad. Significa recuperar la honestidad de tus impulsos básicos. Cuando tienes hambre, comes. Cuando estás cansado, duermes. Cuando tienes algo que decir, lo dices sin las capas de manipulación y miedo al juicio que suelen cubrir nuestras palabras. La artificialidad requiere un mantenimiento constante. Tienes que recordar qué mentira dijiste, qué postura adoptaste ante tal persona, qué imagen de éxito intentas proyectar hoy. Es un trabajo de tiempo completo que no paga nada. La naturalidad, por el contrario, es gratuita. No requiere memoria, no requiere esfuerzo, no requiere planificación. Una vez que dejas de sostener la máscara cae, y te das cuenta de que tu rostro original es mucho más poderoso y atractivo que cualquier disfraz que hubieras podido comprar. El Wu-Wei es la valentía de ser ordinario, porque en la verdadera ordinariez, en la aceptación total de nuestra humanidad, con sus luces y sus sombras, es donde reside lo extraordinario. Un árbol no intenta ser el mejor árbol del bosque para ganar un premio. Simplemente se entrega a su proceso de crecimiento. Y es precisamente esa
Delega total a su propia naturaleza lo que lo hace majestuoso. Al alinearte con tu propia naturaleza, dejas de ser un obstáculo para ti mismo. Tus acciones dejan de ser intentos y se convierten en expresiones. Ya no luchas por ser auténtico. Eres auténtico porque has dejado de esforzarte por ser cualquier otra cosa. Y en ese estado de naturalidad pura, el Tao fluye a través de ti con una fuerza que ninguna voluntad humana podría jamás igualar. Hemos cometido un error histórico en nuestra forma de vivir. Hemos tratado al cuerpo como un esclavo de la mente. Lo vemos como una herramienta que debe ser empujada, entrenada, corregida, a menudo ignorada. Vivimos, en nuestras cabezas, en un torbellino de conceptos y preocupaciones, mientras que el cuerpo, que es donde realmente ocurre la vida, queda relegado a un segundo plano. Pero el Wu-Wei no se puede entender con el intelecto. El Wu-Wei se siente en los músculos, en los tendones y en la respiración. El cuerpo es, por naturaleza, un maestro del no de esfuerzo. Mientras tú estás preocupado por el futuro, tu corazón late sin que se lo pidas. Tus pulmones se expanden sin tu permiso, y tus millones de células realizan una danza de química compleja sin que tú tengas que mover un solo dedo de tu voluntad. Hay una inteligencia biológica inmensa operando en ti ahora mismo. El Wu-Wei consiste en aprender a sintonizar con esa inteligencia en lugar de interferir con ella. Fíjate en cómo nos movemos cuando estamos estresados. Tensamos el cuello para leer un correo electrónico. Apretamos los hombros para conducir. Contenemos la respiración para pensar. Todo eso es esfuerzo innecesario. Una fuga de energía que no aporta nada a la tarea. El practicante del Wu-Wei busca la relajación en la actividad. Es lo que los maestros de artes marciales llaman mantenerse suave por fuera pero firme por dentro. Si estás demasiado tenso, te quiebras. Si estás demasiado relajado, colapsas. La maestría reside en el equilibrio. Usar solo la tensión necesaria da a sostener la estructura y dejar que todo lo demás fluya. Cuando dejas de pelear con tu cuerpo y empiezas a escucharlo, la salud deja de ser una meta y se convierte en un estado natural. La enfermedad, desde la óptica del Tao, es a menudo un bloqueo de la energía, un lugar donde el esfuerzo se ha estancado. Nos enfermamos porque no sabemos cuándo detenernos, porque ignoramos las señales de fatiga, porque forzamos al organismo a seguir ritmos que no son los suyos. El Wu-Wei nos invita a la escucha profunda. ¿Qué te dice tu cuerpo hoy? ¿Necesita movimiento o necesita quietud? ¿Necesita alimento o necesita ayuno? Esta sabiduría sensorial se extiende a cómo percibimos el mundo. El ego intenta mirar y agarrar la información, pero el Wu-Wei nos enseña a percibir y permitir. Es la diferencia de un ojo que persigue un objeto y un ojo que deja que la luz entre en él. Cuando dejas de esforzarte por ver, empiezas a observar. Cuando dejas de esforzarte por escuchar, empiezas a oír lo que hay detrás de las palabras. En el deporte, en la danza o incluso al caminar por la calle, puedes notar la diferencia. El movimiento Wu-Wei no tiene aristas. Es circular, continuo y eficiente. Es la elegancia de la economía. Al eliminar la interferencia de la mente que juzga y ordena, el cuerpo recupera su gracia original. Te mueves como el animal que eres, con una precisión que ningún pensamiento podría coordinar. Vivir desde el cuerpo es vivir en el presente absoluto. El cuerpo no puede estar en el mañana ni en el ayer. El cuerpo siempre está aquí. Al anclar tu conciencia en tus sensaciones físicas, en el peso de tus pies sobre la tierra y en el flujo de tu respiración, cortas de raíz la lucha de la mente. El cuerpo se convierte en tu brújula. Si hay tensión, hay resistencia. Si hay fluidez, hay Tao. Aprender a confiar en la sabiduría de tu carne es, quizás, el paso más práctico que puedes dar para ganar la batalla contra el agotamiento y recuperar la maestría de tu propia vida. Existe un hambre moderna que ninguna posesión puede saciar, el hambre de silencio. Nos hemos vuelto adictos al ruido, a la notificación constante,
al murmullo de fondo que nos impide enfrentarnos al vacío. Creemos que el silencio es una ausencia, una falta de contenido, algo que debe ser llenado para no sentirnos incómodos. Pero en la filosofía de Lu Wei, el silencio es el vacío. Es la fuente de todas las cosas. Es el lienzo sobre el cual la realidad se dibuja. La mayoría de nosotros estamos en una lucha constante contra el silencio porque en el silencio, el ego pierde su alimento, sin nadie a quien impresionar, sin tareas que completar y sin distracciones que consumir. Nos vemos obligados a encontrarnos con nosotros mismos. Y es ahí, en ese encuentro sin esfuerzo, donde descubrimos que la mayor parte de nuestra agitación interna es innecesaria. El silencio es el estado natural del Tao. Y aprender a habitarlo es aprender a recuperar nuestra soberanía. Practicar el Wu Wei en el silencio significa dejar de intentar meditar, dejar de intentar relajarse y, simplemente, dejar de intervenir. Lao Tse Tao nos enseñó que el agua sea clara sola, si la dejas en paz. No necesitas meter la mano en el estanque para empujar el lodo hacia el fondo. Si lo haces, solo ensuciarás más el agua. Lo mismo ocurre con tu mente. El esfuerzo por calmar la mente es, en sí mismo, una forma de agitación. La verdadera paz surge cuando dejas de luchar contra tus pensamientos y permites que se disuelvan por su propia falta de atención. Esta capacidad de no intervención se traslada a nuestra vida social. Hemos desarrollado el hábito de llenar cada hueco en una conversación, de opinar sobre cada noticia y de reaccionar ante cada provocación. Creemos que si no hablamos, no existimos, pero el sabio sabe que el silencio es una herramienta de poder. El que habla mucho, a menudo dice poco. El que sabe callar, permite que la verdad se revele por sí misma. El silencio te da la ventaja de la observación. Mientras los demás agotan su energía en el ruido, tú conservas la tuya en la calma. La soledad, vista desde Lu Wei, no es aislamiento. Es autosuficiencia. Es estar tan en armonía con tu propio centro que no necesitas que el mundo exterior te valide constantemente. Cuando dejas de luchar por la atención de los demás, tu presencia se vuelve, paradójicamente, mucho más magnética. No hay nada más atractivo que alguien que está cómodo en su propio silencio, alguien que no está intentando ser nada, sino que simplemente es. El silencio nos enseña la lección más difícil del Wu Wei, que el mundo puede seguir adelante, sin nuestra opinión, sin nuestra crítica, y sin nuestra constante interferencia. Y lejos de ser algo deprimente, es profundamente liberador. Significa que no tienes que cargar con el peso del universo sobre tus hombros. Puedes permitirte ser un observador silencioso, al dejar de intentar dirigir el curso de cada pequeña corriente. Finalmente tienes la energía necesaria para navegar las grandes mareas de tu vida. En el silencio, las grandes ideas no se construyen, se escuchan. La intuición no se fuerza, se recibe. Al aprender a no hacer nada en el silencio, te preparas para hacerlo todo en el mundo. Es la pausa entre las notas la que hace que la música sea música. Sin esa pausa, solo habría un ruido continuo y sin sentido. Tu vida necesita ese espacio sagrado para que tus acciones tengan ritmo, propósito y, sobre todo, esa elegancia sin esfuerzo que define a la maestría. Hemos hablado de fluir, de actuar sin esfuerzo y de recuperar nuestra naturaleza original. Pero, ¿qué sucede cuando el mundo nos devuelve un resultado que no esperábamos? ¿Qué pasa cuando, a pesar de seguir el Tao, nos encontramos con lo que la sociedad llama fracaso? O peor aún, ¿qué pasa cuando alcanzamos un éxito tan grande que nuestro ego empieza a inflarse de nuevo? Lao Tzu nos dejó una advertencia clara. El triunfo no debe ser motivo de orgullo. El que se enorgullece de su victoria se regocija en la matanza. En términos modernos, esto significa que si dejas que el éxito defina quién eres, te vuelves un esclavo de las circunstancias. Si tu paz depende de que la marea esté alta, estarás en agonía cuando la marea baje. Y la marea, por ley natural, siempre baja.
El Wu-Wei nos enseña la maestría de la ecuanimidad. Imagina una montaña. La montaña no se emociona cuando el sol brilla sobre ella, ni se deprime cuando la tormenta la azota. Ella simplemente permanece en su centro. Ganar y perder son solo dos nombres que le damos al mismo flujo de energía. El sabio hace su trabajo, entrega su esfuerzo al universo y luego se retira. No se queda esperando el aplauso, ni se lamenta por la crítica. Al no estar atado al fruto de su acción es libre. Esta es la verdadera ganancia sin lucha. Ganas porque has dejado de ser un rehén de los resultados externos. Cuando dejas de luchar por el éxito pierde el poder de destruirte. Curiosamente, es en este estado de desapego donde solemos ser más efectivos. Como el cirujano, que no puede permitirse que sus manos tiemblen por el miedo al fracaso o por el deseo de gloria. Tú actúas con una precisión quirúrgica porque tu mente no está en el qué dirán, sino en el aquí y ahora. Si fracasas, el Wu-Wei me permite ver el error no como una herida a tu identidad, sino como una corrección de rumbo del Tao. El agua no se siente humillada cuando encuentra una roca. Simplemente busca el camino de menor resistencia y sigue adelante. Si tienes éxito, el Wu-Wei te permite disfrutarlo sin la ansiedad de perderlo, sabiendo que la cumbre es solo un lugar de paso antes del siguiente valle. Vivir en este centro de ecuanimidad es la máxima economía de energía. Ya no gastas fuerzas en las montañas rusas emocionales de la ambición y el miedo. Te vuelves inquebrantable. No porque seas duro como el Diamante, sino porque eres fluido como el océano. Puedes recibir cualquier impacto y transformarlo. Al final, la victoria más grande no es sobre los demás, ni sobre el destino, sino sobre tu propia necesidad de que las cosas sean diferentes a como son. Cuando aceptas el presente con la misma apertura con la que el cielo acepta las nubes, has ganado la guerra definitiva. Es fácil ser un maestro del no de esfuerzo, en una cueva silenciosa o frente a un atardecer en el campo. Pero, ¿qué pasa cuando suena el despertador? ¿Qué pasa en medio del tráfico, bajo las luces fluorescentes de una oficina, o ante la avalancha de notificaciones de tu teléfono? Muchos piensan que el Wu-Wei es incompatible con la vida moderna, que si dejas de luchar, el sistema te devorará. Pero la verdad es justo la contraria. En un mundo que ha perdido el norte por el exceso de velocidad, el Wu-Wei es tu única ventaja competitiva real. Vivir el Wu-Wei en la modernidad no significa abandonar tus responsabilidades, sino cambiar el lugar desde el cual las ejecutas. No es lo que haces, sino el cómo lo haces. El hombre moderno vive en un estado de hiperintención. Intenta forzar cada conversación, controlar cada percepción y acelerar cada proceso. Esto crea un ruido mental tan fuerte que ya no podemos escuchar la sutil dirección del Tao. La integración comienza con la atención selectiva, en lugar de reaccionar a cada estímulo, lo cual es una forma de esclavitud. El practicante del Wu-Wei, Isai, que merece su energía, aprende a moverse a través del caos, como un peatón experto en una calle abarrotada. No choca con nadie. No se detiene a pelear con quien lo empuja. Simplemente encuentra los huecos, mantiene su ritmo y llega a su destino sin haber perdido la calma. En tu trabajo, la integración significa pasar de ser un hacedor a ser un facilitador, en lugar de intentar imponer una idea a martillazos. Aprendes a leer la energía de tu equipo o de tu mercado. Buscas la corriente. Si notas que un proyecto encuentra una resistencia tras otra, en lugar de empujar más fuerte, te detienes y preguntas, ¿dónde está la abertura natural? A veces, un pequeño ajuste en la dirección ahorra meses de trabajo forzado. Eso es inteligencia taoísta aplicada al capital. En tus relaciones digitales, la integración es la soberanía sobre el impulso. El mundo moderno quiere tu reacción inmediata. El Wu-Wei te da el espacio de la respuesta consciente. Al no reaccionar desde el ego herido o la ansiedad, rompes el ciclo de fricción. Te vuelves el punto de calma en el centro del huracán. No necesitas renunciar a tus ambiciones. Solo necesitas renunciar a la ansiedad por el resultado.
Trabaja con intensidad, pero con el espíritu de un niño que juega. El niño se toma el juego muy en serio, pero no se siente herido en sus esencias, y el juego termina. Esa ligereza es la que te permite rendir al máximo nivel. La tensión es el enemigo del genio. La fluidez es su hogar. Integrar el Wu-Wei es entender que el Tao no está en los libros antiguos, sino en el teclado que tocas, en la persona que tienes enfrente y en el aire que respiras entre una reunión y otra. Al dejar de luchar contra el ritmo del mundo moderno, finalmente puedes empezar a influir en él, como el agua que erosiona la piedra más dura simplemente por no rendirse nunca a su propia naturaleza fluida. Tú transformarás tu entorno, no por la fuerza de tu voluntad, sino por la persistencia de tu paz. Saber y no hacer es, en última instancia, no saber. Has recorrido un largo camino a través de los conceptos del Wu-Wei, pero la sabiduría no se almacena en la memoria. Se manifiesta en los actos. Para que este video no sea solo un eco en tu mente, te propongo un experimento. El reto de los 21 días de no resistencia. 21 días para dejar de empujar la vida y empezar a fluir con ella. Dividiremos este proceso en 3 etapas de 7 días cada una. Semana 1. La observación del esfuerzo. Durante estos primeros 7 días, tu única tarea es convertirte en un detective de tu propia atención. No intentes cambiar nada todavía. Solo observa. Nota cada vez que aprietas la mandíbula al leer un mensaje. Nota cómo tus hombros suben cuando estás bajo presión. Cada vez que detectes tensión física o mental, simplemente di para tus adentros: estoy resistiendo. Al nombrarlo, le quitas el poder. Tu meta esta semana es identificar los huesos contra los que tu cuchillo está golpeando innecesariamente. Semana 2. La práctica de la pausa sagrada. Ahora que sabes dónde te tensas, empezaremos a aplicar el Wu-Wei. Durante esta semana, antes de reaccionar a cualquier estímulo negativo, un insulto en redes sociales, una crítica de un jefe, un imprevisto doméstico, introduce una pausa de 3 segundos. En esos 3 segundos, exhala y relaja un músculo de tu cuerpo. El objetivo es romper la cadena de reacción automática del ego. Estás practicando ser el junco, se dobla ante el viento. Observa cómo, al no ofrecer resistencia inmediata, el conflicto suele perder su fuerza antes de empezar. Semana 3. La acción fluida. En la última etapa, aplicarás la economía de la acción a tus metas. Elige una tarea que suelas postergar o que te genere ansiedad. Esta semana, abórdala sin buscar el resultado. No intentes terminarla. Solo esté con ella. Haz lo mínimo necesario con la máxima atención. Si tu mente empieza a preocuparse por el éxito o el fracaso, vuelve al movimiento presente. Es el reto del carnicero Dean. Busca el espacio vacío entre las articulaciones de tu trabajo. Nota cómo la fatiga disminuye cuando dejas de pelear contra la tarea y permites que la tarea se haga a través de ti. Hemos cubierto milenios de sabiduría en este tiempo. Hemos viajado desde los archivos imperiales de Lao Tse Tao hasta la neurociencia del flujo, pasando por la ética del agua y el vacío del bloque sin tallar. Pero al final, el Wu-Wei se reduce a una sola cosa: la confianza. Confianza en que no eres un error del universo que necesita ser corregido. Confianza en que la vida no es una serie de problemas que resolver, sino una corriente en la que navegar. Confianza en que, cuando dejas de estorbarte a ti mismo, lo que queda es una versión de ti mucho más poderosa, creativa y pacífica de lo que jamás imaginaste. Ganar sin luchar no es un truco de magia. Es la comprensión de que la lucha misma es lo que te impide ganar. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la ausencia de resistencia al flujo de la realidad. El Tao no está lejos, no está en una montaña sagrada ni en un libro antiguo. Está en el ritmo de tu respiración, este preciso instante. Apaga el video, deja el teléfono, mira a tu alrededor. El río de la vida está pasando frente a ti ahora mismo. No intentes nadar contra él, no intentes apresurarlo, simplemente entra en el agua.
Suelta los músculos de tu alma y permite que la corriente te lleve a casa. Porque, como dijo el viejo maestro, antes de desaparecer en las montañas, al no hacer nada, nada queda por hacer. Vete en paz. Vive como el agua.